¿Qué es la dinamometría? Tenemos un dispositivo muy potente que nos permite reproducir cualquier gesto, tanto del deporte como de las actividades de la vida diaria. El trabajo genérico está bien contextualizado y está bien evaluado, pero cuando ya nos vamos a los gestos deportivos, entonces eso ya tiene mucha más dificultad de evaluar. Pues un dinamómetro manual o el hand grip te da una información limitada. Tenemos que ir más allá. ¿La dinamometría también tiene espacio en el entrenamiento diario? Total, surge para eso. Nos van a evaluar y parece evaluación y entrenamiento como si fueran cosas diferentes. Separadas, sí. Sin embargo, esto lo que te permite la dinamometría es... Sin datos e información estamos entrenando A ciegas. El dato nos abruma y nos despista. Eso tampoco debe pasar. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro puede que lo que utilice en el entrenamiento para una cosa que ya tengo bastante bien me esté quitando posibilidades de mejorar en otras cuestiones. Los deportes colectivos muchas veces pues aparecen asimetrías. Al final el deportista convive con esa simetría porque es propia del deporte. Con la aparición del tratamiento de datos, yo creo que vamos a empezar a tener respuestas y esas respuestas sí nos van a decir hacia dónde. Compañeros y compañeras de Why Not Project. Bienvenidos a un nuevo episodio muy especial. Ahora ya todos los episodios son muy especiales porque este mes viene gente muy interesante a hablar sobre la tecnología y hoy traemos a dos profesionales, no solo a uno, y por eso también es muy especial. Exactamente, seguimos con el mes de la tecnología aquí en Why Not y con colaboración de Tekinef, y hoy nos expandimos, Biel, nos vamos hasta Granada para hablar con los hermanos Chirosa, expertos en dinamometría. Exacto, los dos son profesores titulares en CAFIT. Por un lado tenemos a Ignacio Jesús y por el otro lado tenemos a Luis Javier. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros en Why Not. Y bueno, felices de poder compartir este rato con vosotros. Una experiencia, primero estar aquí en un día tan bonito en Lleida y con una experiencia novedosa. Nos parece pues una suerte poder hablar con vosotros. Exacto, para nosotros también es una suerte y muchas gracias por el desplazamiento, ya solo para las jornadas, pero también para guardarnos este momento para poder expandir nuestro conocimiento y el de todos nuestros oyentes. Es un día que teníamos que aprovechar porque no siempre viene gente de tan lejos, ¿no? Y ya que venís, pues aprovechar al máximo vuestro conocimiento. Empezamos hablando directamente sobre la dinamometría, que según lo que nosotros teníamos entendido, lo que nos han enseñado, es que es una herramienta que nos permite medir la fuerza isométrica máxima en un gesto determinado. Lo que pasa que ahora hablando pues lo hemos desmentido un poco, ¿no? A ver si podéis contextualizarnos, por ejemplo tú mismo, Ignacio, sobre qué es la dinamometría. Vale, sí, efectivamente. No estáis descaminados. La isometría es una de las formas de evaluar la fuerza, ¿vale? Que viene desde siglos atrás. Lo que ocurre es que en esta época de la tecnología que nos permite poder reproducir electrónicamente cualquier tipo de estímulo, pues nos encontramos con un dispositivo que es capaz de reproducir, como digo, cualquier equipamiento que encontramos ahora mismo en el mercado, ¿vale? Desde pesos libres, bandas elásticas, sistemas inerciales o isoinerciales, como le gusta llamar a la gente, a las poleas cónicas y a los sistemas yo-yo, y también la isometría es una parte de ellos, así como las herramientas o los dispositivos vibratorios. Entonces tenemos en una cajita 7 formas de trabajo, 7 modos de uso y todo pues controlado por el cerebro de nuestro dispositivo, un procesador que es capaz de darte a alta frecuencia mucha información sobre la tarea que se está reproduciendo. Entonces tenemos un dispositivo muy potente que nos permite reproducir cualquier gesto tanto del deporte como de las actividades de la vida diaria. Y además, pues con las ventajas que tenemos hoy en día de lanzar toda esa información a la nube y tener una plataforma web que es una plataforma MQ+, que
con la que puedes programar, planificar y llevar todos los estímulos que vas analizando de tus deportistas. Exacto, por el polo de tu camiseta identificamos que es MyoQuality. Sí. La máquina la tenemos en INEF, la hemos podido probar y bueno, yo no es por desmerecer a nadie, pero a nosotros lo que nos habían enseñado un poco por dinamómetro. Es algo más viejo. Exacto, yo me acuerdo, todos los estudiantes de INEF que nos estáis viendo, ¿os acordáis de la batería Eurofit de Gonzalo? Al final, pues para medir la presión manual nos poníamos el dinamómetro, que nos decían, en el bolsillo y ahí pues medíamos. Que por cierto, tú Sebas petabas la máquina. Sí, bueno, tienes una fuerza de agarre increíble. Con el hockey, pues al final. Sí. Y bueno, os queríamos preguntar qué tipos tenemos. Porque, por ejemplo, con este solo podemos medir la fuerza isométrica máxima. La presión, pero con los nuevos avances tecnológicos, pues hay herramientas donde podemos obtener curvas de fuerza-tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de dinamómetros nos podemos encontrar? Bueno, yo creo que antes de hablar de eso hay que contextualizar un poco, ¿no? Es decir, cómo surge la tecnología. Creo que es interesante porque todo tiene su sitio, tiene su momento y su porqué. Realmente, el ámbito de las ciencias del deporte en los inicios estaba muy separado del ámbito de las ciencias de la salud. Y sin embargo, la necesidad, ¿no?, en el entrenamiento y en el tratamiento siempre ha sido el mismo, es decir, conocer qué pasa. Cuando uno entrena, quiere saber si mejora. Y la única forma de saber si mejora es tener instrumentos. Entonces, conforme avanza la tecnología, avanza el conocimiento y avanza la respuesta. Por eso digo que es interesante primero que contextualicemos, que sepamos dónde nos ponemos y por qué van surgiendo las cosas. Porque una de las preguntas difíciles que se hicieron dentro del deporte partió de aquí, de Cataluña, es decir, del profesor Cirulo, el querido profesor Cirulo. Muy querido. Y para nosotros también, porque realmente fue una persona que viene de nuestro ámbito del balonmano y se preguntó, fue un avanzado en el tiempo y se preguntó cosas que tenían que responder. El trabajo genérico necesario para la estructura muscular en el deporte está bien contextualizado y está bien evaluado, pero cuando ya nos vamos a los gestos deportivos, donde ya empezamos a tener, como él decía, empujar, lanzar, saltar, entonces eso ya tiene mucha más dificultad de evaluación. Estamos hablando de deporte, entonces ¿cómo evaluamos eso? Entonces de esas preguntas surgen los dinamómetros funcionales, que es lo que venimos a hablar hoy. Pero lo que existía, que está bien, es decir, hasta ahora que sí, ¿cómo podemos evaluar grandes poblaciones? ¿Cómo se puede evaluar de manera rápida? Pues lo que había era un dinamómetro manual que nos decía de manera local y muy localizada la fuerza, y eso se ha correlacionado con muchos otros parámetros. No está mal, lo único que pasa es que hay que contextualizarlo y limitarlo a lo que puede hacerse. Ahora, con el avance de la tecnología, nosotros podemos avanzar en el conocimiento. Y creo que es muy pertinente la pregunta que ha hecho. Entonces, toda la tecnología da respuesta a. El avance de la tecnología hace que las preguntas sean más grandes. Yo creo que estamos más cerca de poder responder y probablemente estemos muy lejos del conocimiento que pueda haber. Claro, porque por ejemplo, antes hablábamos de la batería Eurofit, al final es una batería que mide la salud y una de las pruebas era el hand grip, sí. El hand grip, y claro, estamos midiendo la salud con un dinamómetro que mide la presión manual, que puede ser una persona que no se pueda mover, tenga mucha más fuerza que otra, o por ejemplo yo, que tú simplemente por el deporte, y eso no significa que yo esté mejor de salud que Biel. Claro. Efectivamente, ahí estás dando en una clave, es decir, el concepto de especificidad. Es decir, en el deporte sabemos que todos buscamos medios y métodos para alcanzar el máximo desarrollo de nuestra performance y de nuestra condición física, y buscan medios progresivamente más específicos. Entonces, aquí es donde pues, un dinamómetro manual o el hand grip te da una información limitada, que no está mal, como ha comentado Luja, pero tenemos que ir más allá. Y eso es el objetivo, o digamos el motivo por el que la dinamometría electromecánica funcional surgió. Queríamos acercarnos al gesto deportivo, queríamos acercarnos a la pista. Y de hecho, pues conseguimos extraer mucha información de los test que hacemos. Son test funcionales, test que pues eso, reproducen gestos desde cambio de dirección
saltos, aceleraciones, desaceleraciones, empujes, tracciones, es decir, todas las habilidades motrices básicas y todas las habilidades relacionadas con los gestos deportivos se pueden analizar en un entorno muy controlado, ¿vale? Y esa información después la utilizamos para ver si lo que nosotros denominamos el índice de transferencia, si nos estamos acercando con este trabajo que hacemos tanto en el gimnasio como en la pista de forma específica, a ver si nos acercamos realmente al gesto de competición. Vale. Y además supongo que es importante evaluar ese gesto deportivo mucho más que ese trabajo genérico, ¿no? Porque quizás donde hay un mayor riesgo de lesión, ¿no? Y es ahí donde tenemos que estar pendientes de cómo es esa estrategia de ese deportista, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, la verdad es que estoy haciendo preguntas que son súper interesantes, porque la primera, y ahora después me voy a ir un poquito para atrás, pero voy a contestar la tuya para que no salirme de lo que queréis saber. Es interesante en el sentido, como decimos, un deportista para poder funcionar necesita estructura, si no se rompe. Entonces, todo lo genérico necesitamos seguir conociéndolo. Vale. El tema es que para evaluar lo genérico ya hay muchos aparatos que están bien, y para entrenar lo genérico hay muchos instrumentos que están muy bien. ¿Qué aparatos tenemos, por ejemplo? Pues el encoder, las propias cámaras, los acelerómetros, hay mil formas de poder evaluar partes genéricas porque son gestos muy analíticos y locales. Sí. Sin embargo, si avanzamos y empezamos a querer entrenar parecido a lo que hacemos, parecido, porque el parecido no tiene que ser solamente estético, es decir, que se parezca al gesto, sino también interno. Entonces, si ya queremos empezar ahí un poquito más, ya necesitamos ser más finos en la forma de evaluar, ¿vale? Entonces, sí está bien lo que estás diciendo, pero no olvidemos, no queremos decir que todo el trabajo estructural no se debe hacer, porque entonces confundiríamos a la gente. Y con respecto a tu pregunta, que me ha gustado, lo de nosotros tenemos un proyecto ahora mismo muy interesante en Andalucía, que se llama el Plan de Fragilidad en las personas, en los adultos mayores, donde, es decir, la batería Eurofit está muy bien, ha hecho su trabajo, pero si mantenemos, es decir, una batería que ya debe evolucionarse porque la evolución tecnológica ya se ha producido. Entonces tiene que dar un salto esa batería. Y entonces nosotros en el adulto mayor hemos creado la batería para la evaluación del adulto mayor, utilizando los dinamómetros. Y uno de los estudios muy interesantes que hemos hecho, no para... nosotros no queremos polemizar con nadie, sino simplemente queremos esclarecer, porque la ciencia lo que tiene que hacer es clarificar las cosas. Entonces, hemos visto, como tú has referido, que ancianos, personas con cierta edad que no se podían mover, tenían más fuerza que personas que se podían desplazar y tenían una movilidad muy grande. Por lo tanto, quiere decir que esa limitación en la evaluación, es decir, yo no puedo evaluar a una persona y decir que está bien con un instrumento y con una manera local. Entonces hay que darle vuelta a las cosas y avanzar. Y creo que vuestro programa puede dar sentido y puede abrir un poco a la gente el que se cuestione cuando quieren evaluar el por qué lo hacen y para qué lo hacen y qué tenemos para poder evaluar. Y ya no solo para evaluar, también habéis comentado para entrenar. Sí, claro. Al final ha venido gente aquí pues con diferentes instrumentos, por ejemplo los GNSS y también la plataforma de fuerzas que se utiliza cada día. Por ejemplo, hacemos un CMJ para evaluar a nuestro deportista antes de entrenar. ¿La dinamometría también tiene espacio en el entrenamiento diario? Total. No, es que realmente surge para eso. Es decir, la dinamometría electromecánica funcional surgió por esta necesidad. Nosotros, en nuestra etapa de entrenadores de balonmano, estuvimos muchas temporadas entrenando al Club Deportivo Universidad y él luego estuvo entrenando al Club Deportivo Puente Genil, que milita en la Liga Sobal. Bueno, pues nosotros en aquella época pues nos hacíamos estas preguntas que estáis haciendo vosotros. ¿Cómo podemos evaluar la condición física de nuestros jugadores? ¿Vale? Estamos hablando de hace ya bastantes años
y disponíamos de herramientas limitadas, como era un encoder, una plataforma de contacto, y medíamos pues eso, el CMJ, SJ, todo el protocolo de Bosco adaptado, lo utilizamos para controlar esas adaptaciones del entrenamiento, y utilizamos también los encoders para analizar las distintas manifestaciones de la fuerza, no solamente la fuerza dinámica máxima, sino las cargas en las que el deportista desplazaba su máxima o expresaba su máxima potencia. ¿Qué ocurre? Pues que, como estamos diciendo, el trabajo con pesos libres pues son muy necesarios, pero se quedan en el apartado del trabajo general, ¿vale? En trabajar la estructura de los deportistas y tienen la limitación de encontrar estos vectores de fuerza que necesitamos para poder entrenar el gesto específico. Entonces, de ahí surgió la idea de generar dispositivos que con una capacidad de 360 grados tú puedas generar el vector que quieras, decir qué vector de fuerza necesitas, construir la tarea y aplicar el estímulo, ya sea con peso libre o tónico, como se podría decir, ya sea en un modo elástico, utilizando una banda elástica, que todos sabemos los beneficios de la resistencia variable, que es muy positiva para mejorar la fuerza funcional de nuestros deportistas, los sistemas inerciales, ¿vale? Tanto con su vertiente de polea cónica como la yo-yo, y así como trabajos isométricos, que estamos viendo que la isometría también tiene un papel muy importante en la mejora del rendimiento. Entonces, de repente estábamos buscando algo que, gracias a la tecnología en su momento, estamos hablando en 2011, 2012, empezamos a trabajar sobre los primeros dinamómetros. Y gracias a las diversas conversaciones con ingenieros electrónicos, con programadores informáticos, pues pudimos confeccionar estos dinamómetros y evolucionarlos hasta el día de hoy, que ya tenemos sistemas muy optimizados que son capaces de reproducir cualquier tipo de estímulo. Yo ampliaría un poco el porqué, ¿no? Es decir, que por eso que siempre nosotros nos hemos preguntado, hemos partido del mundo del entrenamiento, evidentemente esto se está usando en el mundo del entrenamiento y en el mundo de la salud. Hemos juntado esos dos mundos que parecían antagónicos y separados, y no, son lo mismo, pero nosotros no sé si os ha pasado, vosotros sois gente de deporte y de alto rendimiento, que parece que cuando nos van a evaluar está peleado con el entrenamiento. Nos van a evaluar y parece evaluación y entrenamiento como si fueran cosas diferentes. Sí. Sin embargo, esto lo que te permite la dinamometría es poder evaluar y entrenar a la vez. Por lo tanto, tienes un permanente contacto con el deportista y estás viendo la evolución permanente. Y lo más importante, no pierdes tiempo. Porque claro, cuando nosotros empezamos y hacíamos los primeros test, se perdía ese entrenamiento prácticamente. Luego lo intentamos adaptar, que fuera en un momento muy concreto y tal, pero ya nos fuimos dando cuenta que cuando queríamos evaluar a nuestros deportistas, queríamos que hubiera poco ruido, queríamos que hubiera que sirviera para dentro del propio proceso de entrenamiento. Y ya con esto es que tú estás permanentemente... Sí, es que el entrenamiento es la evaluación. Exacto. Sí, ya. Ha llegado a comulgar y el propio entrenamiento, y los datos que tienes de ese entrenamiento es la evaluación. Exacto. Es que incluso aunque estuviera separado, evaluación y entrenamiento, esa evaluación nos permite crear entrenamientos más individualizados y más adecuados, ¿no? O sea, aunque fuera separado sería útil igualmente, ¿no? Y estamos separando esas herramientas más analíticas para evaluar ese trabajo más general y las herramientas más multiarticulares, ¿no? Más funcionales, que se acuestan más a ese gesto deportivo. ¿Tiene sentido utilizar las herramientas analíticas para un deportista que ya sabemos que tiene una base genérica muy buena? ¿Tiene sentido? Hombre, si no dispones de otros instrumentos, total. Siempre aquí un entrenador, nosotros siempre lo decimos, tiene que ser una persona que esté deseando tener datos, información, porque sin datos e información estamos entrenando a ciegas. Entonces, si no tienes otro instrumento,
por supuesto. Luego tienes que ver la relación coste-efectividad, es decir, cuánto tiempo empleo en hacer esa evaluación y qué datos me está dando, ¿vale? Para poder introducirlo, como ha comentado Luja, en tu día a día. La evaluación no tiene que interferir con el entrenamiento, forma parte del entrenamiento. Entonces, si tú lo metes en un contexto en el que el jugador, el deportista, ya está habituado a venir, se cambia, sale del vestuario, calienta, hace una prueba que puede ser una isometría, tanto del gesto que sea, de una aducción, da igual, lo que tú quieras controlar y analizar para tu deporte, con distintas finalidades. Es decir, ¿por qué digo distintas finalidades? Porque puedo tener una finalidad que es la de la protección, proteger a mi deportista, evalúo asimetrías, evalúo los valores de fuerza, si están relacionados con su masa muscular, con su masa corporal, o hay déficits que no somos capaces de apreciar, porque el ojo experto es bueno, pero al dato no lo engañamos, ¿no? Como decimos siempre, el dato mata al relato. Entonces, es importante tener esta posibilidad siempre de buscar esa información que me permita, como tú muy bien has dicho, individualizar, porque digamos son los principios, los grandes pilares del entrenamiento, la especificidad, la individualización. Esto tenemos que buscarlo continuamente. Y que el dato tampoco nos congele. Muchas veces el dato nos abruma y nos despista. Eso tampoco debe pasar. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro qué queremos conseguir y hacia dónde queremos llegar. Le ponía yo un ejemplo esta mañana a uno de mis colaboradoras, hacia dónde queremos llegar. Si yo, por ejemplo, en balonmano, por poner lanzo a 110, soy central y lanzo a 110, 115, ya está bien. Es decir, entonces, el querer lanzar a 130 puede que lo que utilice en el entrenamiento para una cosa que ya tengo bastante bien me esté quitando posibilidades de mejorar en otras cuestiones. Entonces, tenemos que saber lo que queremos y la cantidad exacta hacia dónde queremos ir. Entonces, ahí es donde está la verdadera función nuestra como entrenadores, como preparadores físicos, es decir, el conocer qué es lo que quiero. Y también está claro pues los principios del entrenamiento, y una de las cosas que se ha generado más debate en este podcast pues son en los deportes colectivos. Muchas veces es difícil individualizar y ser específico, y también pues al final este aparato es también caro y hay muchos clubes que no se pueden permitirlo. Claro, si solo me puedo permitir un aparato, es difícil para muchos jugadores, o sea, tiene también limitaciones. Sí. ¿Qué nos podéis decir de estas limitaciones? Bueno, es como cualquier otro instrumento, es decir, nosotros cuando lo utilizamos en situaciones de pista, ¿vale? Pues, ¿qué hace un entrenador? Pues en una esquina puede colocar una barra con pórtico para hacer sentadilla o pre de banca. En otra esquina tienes zona de balones medicinales, y en una zona tendrías una zona de dinamometría donde plantear diferentes tareas. ¿Qué puedes hacer como entrenador? Pues en esas distintas zonas donde quieres trabajar pues aspectos concretos de tu deporte, pues orientarlo y ponerlo como una estación más de trabajo, con la ventaja que esa estación está dando feedback a tiempo real. El propio jugador es consciente de lo que hace, que si queréis más adelante hablamos de este aspecto, porque nosotros lo hablamos siempre en nuestros cursos, en las escuelas de entrenadores y demás. Cambiar el paradigma que el jugador es el que tiene que tener interés en evaluarse y saber cuáles son sus valores y cuáles son sus parámetros. Entonces, esa esquina donde los jugadores van a, imagínate, hacer un cambio de dirección, una aceleración, desaceleración, tienen un feedback directo de cuál es su rendimiento. Eso es necesario, esa información es brutal. Entonces, tú tienes que ir generando entornos de trabajo donde poder darle no solamente el estímulo que tú quieres, sino además del feedback.
que es lo más importante para que el jugador sea consciente de cómo está mejorando en una determinada tarea. Claro, porque cuando hablamos de dinamometría, por ejemplo, el encoder, pues te da mucha información, por ejemplo, de un press banca, pero lo bueno que tiene este aparato que yo veo es que lo podemos hacer en 360 grados y medir una aceleración de esa aceleración, que es lo más parecido al gesto deportivo, es lo que nos puede dar el plus, y encima, si tenemos todos los datos registrados en la aplicación, vemos la evolución. Claro, pero también saber escoger el dato, ¿no? Porque lo que comentabas tú antes, la importancia de saber el porqué, de tener en cuenta el contexto, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un test y evaluar pues la fuerza máxima en un gesto concreto, ¿no? De un jugador que quizá ya tiene mucha, ¿no? Pero realmente quizá aumentar esa fuerza máxima no nos interesa. ¿Por qué? Porque quizá pues juega un deporte donde no necesitamos más fuerza, ¿no? Y entonces pues considero que es muy interesante, muy importante tener en cuenta el concepto de fuerza útil, ¿no? De saber qué fuerza necesita ese deportista, ¿no? Y cómo yo puedo evaluarlo. Y aquí ya no es lo que nos mide esta herramienta, que es el pico máximo de fuerza, sino que entran otras métricas como el RFD, como otras métricas que nos da la curva fuerza-tiempo, ¿no? Sí. La propia curva, es decir, que la verdad que estáis tocando cada tema de los que estáis hablando necesitaríamos un podcast. Sí, la verdad que sí. Cada tema, porque antes estabais diciendo, ¿no? Cuando el uso y me ha parecido muy interesante lo que dice Ignacio, de el trabajo individualizado, porque tú habéis dicho, y luego, pero es que está el trabajo necesario de cada deportista. Fíjate, en Estados Unidos y en otras ligas mucho más profesionales, cada jugador tiene su propio entrenador. O sea que el deportista es consciente de que necesita tener su propio trabajo. Entonces me preguntaban el otro día en Uruguay, desde Uruguay me preguntaba un entrenador que, claro, ellos dicen, yo tengo pocas horas de pista. Le digo, pero en realidad, si tú eres capaz y lo que han hecho, es decir, que han hecho una cosa muy buena, es que han ido llevando a los jugadores de manera individual a gimnasios, ¿no? Y no solo el gimnasio propio para que entrenen juntos, sino cada uno que entrene como puede entrenar. Entonces yo le digo, si eso tú lo vas haciendo también, si esa necesidad la vas creando en cada deportista de que mejore su capacidad individual, si, como hemos dicho antes, ¿cómo podemos usar el dinamómetro? Pues lo puedo usar de ese modo. También hay otras muchas estrategias para usarlas colectivamente, pero es que luego individualmente cada uno puede tener la posibilidad de usarlo. Y entonces, si tú tienes, porque claro, la coincidencia de espacio de entrenamiento es 2 horas, 1 hora, pero luego es que el día es grande y tú puedes tener un uso permanente y puedes pasar cada uno a adaptarse a su propio dinamismo, ¿no? Sí, yo ahí quiero también apuntar la necesidad de utilizar la tecnología para que nos facilite nuestro trabajo como entrenadores. Vale. Entonces, de ahí nosotros pues también tenemos la necesidad de tener una herramienta como es la plataforma MQ Plus, donde registramos todos los entrenamientos. Y ese registro de entrenamiento, además, con un detalle no solamente del número de repeticiones, series, sino la carga que desplazas. Si tienes instrumentos, sensores que te den información, tendrías la curva fuerza-tiempo de cada repetición. O sea, imagínate el valor de toda esa información para controlar la carga que les administras a tus jugadores en cada entrenamiento. Porque todos somos conscientes de la importancia de controlar la dinámica de cargas en el entrenamiento. ¿Cuál es el estímulo que le aplicas a tu deportista en una sesión y cuál es la cinética de recuperación de ese estímulo a lo largo de un microciclo? ¿Vale? Entonces, hay herramientas como esta que digo, que te permite hacerlo de forma automática. Si tú lo tuvieses que hacer esto en una hoja de Excel o en cualquier otro software, sería muy tedioso. Y es lo que nos pasaba a los entrenadores. Nosotros llevamos nuestras planificaciones, que estaban muy bien en las hojas de Excel,
pero afortunadamente la informática, la tecnología evoluciona tanto que nos permite automatizarlo y ya tenemos esa posibilidad de automatizar el registro de toda esta información en una aplicación de forma individualizada para que cada jugador le administre la carga que realmente necesita y tú puedas dedicarte a lo que tienes que dedicarte, que es pensar cuáles son los estímulos que tienes que generar para que tus deportistas mejoren y no estar metiendo datos en una hoja de Excel que es lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Hay más avance porque ya no nos estamos preocupando solamente, como decías tú, del punto, ¿no? Del punto máximo, del pico, de la media. Eso también está bien. Y ya cada vez estoy preocupándome de todo lo que me está dando el perfil de la curva. ¿Por qué? Porque ya están los tratamientos masivos de datos, ya estamos en el Big Data, y ya estamos en la utilización de la inteligencia artificial. Entonces ya estamos, es decir, esto es una ola tan grande, tan fuerte, que tenemos que estar y tenemos que verla con ilusión porque nos va a permitir avanzar mucho. Pero claro, con conocimiento. Sí. Sin conocimiento, claro. Es como coger un coche de carreras y no saber. Exacto, generamos dos debates. Ahora, el primero era el de la tecnología en el primer programa, si teníamos un papel facilitador o optimizador, porque ahora nos has hablado del papel facilitador, pero también tiene un gran papel optimizador. Exacto. Sí. Yo lo veo así. La tecnología hoy en día nos permite, pues eso, analizar grandes masas de datos, ver cosas que el propio ojo no puede observar y tener herramientas y técnicas de análisis que nos ayuden a tomar decisiones que de otra manera no podríamos hacerlo. O sea que si utilizamos bien la tecnología y nos acompaña en el proceso de entrenamiento, nos sumará. Si nos perdemos en la tecnología, creemos que la tecnología es más importante que el conocimiento, más importante que el propio entrenamiento, entonces no sabremos darle un uso adecuado. Sí, además hay en el ser humano siempre es temeroso al avance, siempre. Y siempre es... Esto va a arruinar y yo creo que no, es todo lo contrario, hay que tener siempre esperanza que el avance es positivo. Cuando estábamos haciendo cálculos con las manos, pasamos a las calculadoras, de las calculadoras pasamos a las computadoras y eso ha sido bueno siempre que uno sepa por qué se hace. Yo digo siempre el razonamiento. Cuando se empezó en medicina a utilizar los primeros escáneres que eran capaces ya de computarizar todo nuestro organismo, empezamos y además hay estudios de eso, empezaron a hacerse más operaciones. ¿Por qué? Porque entraron en un mundo desconocido, entonces empezaron a ver, pero necesitaban ese conocimiento que también existía previo para darle lógica. Ahora, con lo que se ve y con lo que ya se sabe, ya se ha podido optimizar el tema. Pues en el entrenamiento es exactamente igual. Tener muchos datos te puede confundir si no eres capaz de saber para qué quieres usar esos datos. Y bueno, antes hemos separado, ¿no? Esa valoración más analítica y esa valoración de un gesto deportivo más específico, ¿no? Lo hemos puesto por separado, pero si nosotros lo valoramos a la vez, o sea, valoramos por un lado el gesto deportivo, pero a la vez después valoramos de forma analítica pues esos músculos involucrados, podemos obtener una información más precisa sobre ese deportista o es más información que no nos sirve. Sí, es que efectivamente nosotros utilizamos ese continuum dentro de lo que es el continuum de las tareas, desde tareas generales, dirigidas y ya específicas o propias de los gestos específicos del deporte. Es necesario conocer cuál es la fuerza que manifestamos en tareas generales, ¿vale? Para conocer cómo está el motor de nuestro cuerpo, cómo sea fuerza máxima, fuerza explosiva máxima, es decir, las distintas manifestaciones las tenemos que conocer en todo este continuum, ¿vale? Entonces hay que hacer test analíticos para conocer el estado de nuestro deportista, sus niveles de fuerza agonista y antagonista, lado derecho, lado izquierdo, conocer las simetrías
y luego ir poco a poco acercándonos al gesto específico, ¿no? Y eso, la dinamometría es una gran herramienta y es una gran compañera para poder dar información en ese proceso, ¿no? Y comparar, de tal manera que hoy en día los índices funcionales o el Dynamic Strength Index, que es para mí una de las grandes aportaciones al mundo del entrenamiento, es decir, pones en el denominador pones los valores de fuerza máxima, en este caso la FIM, y en el numerador pones los valores de fuerza explosiva. Entonces este índice, que se calcula de una manera muy fácil, te dice cómo está tu deportista, si necesita trabajar más con cargas altas o necesita más bien trabajar lo que es la aplicación, lo que has comentado antes, trabajo más de fuerza útil para poder manifestar esa ganancia de fuerza que ha logrado a lo largo de un periodo, cómo es capaz de aplicar al gesto. Entonces, esa es una labor muy importante del entrenador y es donde tiene que tomar decisiones. Vale. Ya he conseguido la estructura, he conseguido la función, ahora cómo consigo que mi deportista esto lo desarrolle en la pista. Y ese es un proceso continuo, no hay recetas cerradas, no hay recetas ya establecidas, es una toma de decisión continua. En tu día a día del entrenamiento tienes que ver qué está pasando y si esas ganancias que has conseguido en un periodo determinado de trabajo estructural, cómo eres capaz de pasarlo a trabajo funcional y que este trabajo funcional se manifieste en fuerza útil. Esa es realmente la utilidad de la tecnología y en este caso de la dinamometría. Vale. Y en caso que hagamos esa valoración, por una parte un gesto más específico y por otro lado un gesto más analítico, necesariamente vamos a ver una relación en esos dos test, porque por ejemplo, si en un ejemplo, si hacemos un CMJ y vemos en una plataforma de fuerzas y vemos que ese deportista es muy dominante de cadera y que por lo tanto lo más normal es que tenga una gran activación a nivel de musculatura posterior, después eso necesariamente lo vamos a ver reflejado en esa dinamometría más analítica. Sí, por supuesto. Es decir, realmente lo que estás diciendo, el CMJ, en este caso, cuando tú analizas, yo lo que haría, por ejemplo, para el caso que expones, ¿no? el análisis del salto, pues yo primero haría, por ejemplo, un análisis de la fuerza extensora de rodilla-cadera, ¿no? Con el isometric mid-thigh pull, ¿no? Entonces haría una isometría máxima en el segundo tirón de arrancada, ¿vale? Que es básicamente lo que en el mundo anglosajón se conoce eso como el isometric mid-thigh pull, y luego pues lo relacionaría con la máxima fuerza que manifiestas en el salto, ¿vale? Entonces ya tienes ahí el primer índice, ¿no? De si tienes más tendencia explosiva, más tendencia de desarrollar gran fuerza con cargas altas. Y luego, una vez que tienes esa información, lo que necesitas saber es cómo esto se aplica a un gesto deportivo. Y ahí es donde el dinamómetro, la dinamometría electromecánica funcional, es como te ayuda a conocer si realmente expresas la fuerza en el gesto o no, realmente no la estás expresando como deberías, ¿vale? Sí, no, ese es un tema que realmente es controvertido, ¿no? Porque muchas veces se quiere correlacionar el salto, por ejemplo, con carreras. Entonces, ahí empezamos a hablar en escuelas que hablan de los vectores, vector horizontal, vector vertical. Ahí realmente es un tema muy, muy complejo, porque la transferencia, es decir, transferir de determinados gestos a determinados gestos reales, es complejo porque no es, como he dicho antes, que se parezca o que realmente un salto se parece a lo mejor a un salto vertical, se parece a un salto de altura normal, puede que sí tenga mucha correlación, pero también puede que no, porque la implicación neuromuscular que puede tener uno y otro son diferentes. Entonces, y hemos abusado desde mi punto de vista muchas veces del tema de correlación, y yo creo que lo que tenemos que buscar son inferencias más que correlaciones.
Es decir, que cuando vamos en la investigación realmente tenemos que entrenar para saber si lo que estamos haciendo tiene una transferencia con lo que queremos conseguir. Sí. Muy bien, y hablando de transferencias, nosotros que venimos de deportes colectivos, los deportes colectivos muchas veces pues aparecen asimetrías. Por ejemplo, una de las más obvias es la del balonmano, que al final lanzamos con un brazo y el otro, pues no te diré que está de adorno, pero no solemos lanzar con la mano no hábil. Y hay deportes también que aunque son unilaterales, pero el gesto también lo hacemos con las dos manos. Por ejemplo, el fútbol podemos chutar con la derecha, pero también hay muchos chuts con la izquierda. ¿Realmente una asimetría en dinamometría implica un mayor riesgo de lesión? Pregunta compleja. Porque, claro, si el deporte normalmente intermitente son todo acciones asimétricas, donde o lanzamos con una mano o con una pierna, realmente es un deporte asimétrico, ¿no? Esa asimetría implica mayor riesgo de lesión. Nosotros en nuestro máster, una de las partes hablamos de este tema concreto. De asimetría, porque además creemos que es un núcleo problemático. Sí, es fundamental conocerlo, ¿no? De hecho, ahí lo que tendríamos que analizar es el déficit bilateral, ¿vale? Conocemos estos trabajos sobre déficit bilateral y nos da esa información si somos más unilaterales o bilaterales a la hora de producir fuerza. Pero realmente la literatura no está tan clara y no están de acuerdo de si estos déficits son el motivo para que pueda surgir una lesión o no, ¿vale? Es uno de los factores. Es decir, hay que ponerlo en un modelo de regresión, en un modelo también de análisis multifactorial y ver qué peso tiene la asimetría dentro de los distintos factores que afectan o que pueden provocar una lesión. Ya os digo que la literatura no está del todo claro y no se postula por una cosa u otra. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, los trabajos de Bishop y colaboradores? Es que al final el deportista convive con esa asimetría porque es propia del deporte, es específica de tu disciplina y a lo mejor incluso plantean que si la corriges puedas provocar el efecto contrario. Claro, ahí va un poco también nuestra siguiente pregunta, que hablábamos ahora de asimetrías pues de dos extremidades, pero también existen asimetrías entre antagonista y agonista, que también existen unos índices, pues que si te sales del índice puede ser que tengas un gran riesgo de lesión. Pero claro, tú a ese deportista que lo está haciendo súper bien y tiene pues un índice que te indica que es riesgo de lesión, lo vas a corregir, pero a lo mejor su rendimiento baja porque estamos en la élite y lo que importa es marcar goles. ¿Aquí qué opinamos? No, ahí está de acuerdo con lo que estás diciendo, es decir, por eso decía que convivimos con nuestras asimetrías, que son propias de cada deporte, pero sí que es cierto que hay que conocer ese porcentaje de asimetría para por lo menos moverte en percentiles en los que uno pues no tenga una asimetría tan grande que realmente pues pueda llevar a esa lesión. Yo pienso que es un problema que estamos tratando y yo creo que está bien llevado y que se va a ir solucionando porque ha aparecido la tecnología. La tecnología es la que nos está diciendo que hay asimetrías. Entonces lo que están tratando ahora mismo es ver si hay relación o no con la lesión, que puede ser, como hemos dicho, y luego si hay relación o no con el rendimiento, que eso seguro que sí. Es decir, si la asimetría se ha producido porque tú has llegado a tu límite de rendimiento. Entonces yo creo que con la acumulación de datos, con la aparición del tratamiento de datos, yo creo que vamos a empezar a tener respuestas y esas respuestas nos van a decir hacia dónde tenemos que ir, cuándo tenemos que parar, cuándo tenemos que corregir, porque está claro que el deportista permanentemente está como en una estructura de salto. Cuando tú estás aquí, tienes un nivel de formación genérica, la subes y cambia tu formación específica y vas saltando. Entonces vas construyendo y llega un momento en que ya has llegado a tu límite, a tu edad máxima, y donde lo único que tienes que hacer es
no romperte, intentar que no te rompas para llegar al máximo tiempo. Y hay deportistas que superan los 40 años y eso antes era impensable. Entonces, ¿qué está pasando? Porque se están cuidando mejor y están siendo capaces de mantenerse en un ámbito de rendimiento muy alto por el conocimiento que hay. Es decir, gracias a vosotros, a los que salen de estos templos del conocimiento. Claro, y en el caso de estas asimetrías entre agonista y antagonista, si solo hacemos midiendo la fuerza, ¿no sería un resultado muy limitado? Porque, sí. Ok, puedo tener una descompensación muy bestia a nivel de fuerza, yo qué sé, pues de cuádriceps tengo una fuerza increíble, sí, y de isquio no tanta. Vale, pero luego quizá a la hora de realizar ese gesto deportivo yo me coordino de tal manera que es eficiente ese gesto, aunque yo tenga mucha más fuerza. Correcto. Con el cuádriceps, sí, ¿no? Sí, por eso aparecen los ratios funcionales. Es decir, hay veces en los que la forma de evaluar, como dices, esa asimetría o ese desequilibrio, pues te da información pues simplemente objetiva, pues produce más fuerza en la extensión de cuádriceps que en la flexión de rodilla con los isquios. Pero luego ese test no te da información de cómo lo hace en la realidad, en el gesto deportivo, que ahí es hacia donde hay que llegar, cómo es el comportamiento del cuádriceps y del isquio cuando tienen que actuar de manera sinergista. ¿Vale? Y de hecho hay muchos test que se están usando en diferentes deportes que en algún momento yo creo que también van a cambiar. ¿Por qué? Porque no están dando información. Simplemente están diciendo lo que tú estás diciendo. Están dando un dato, pero ese dato no tiene relación con lo que queremos. ¿Sí? No tiene relación con el rendimiento. Y probablemente tampoco tenga relación con la lesión. Entonces, un poco perder el tiempo, pero claro, es lo que había y lo que se ha hecho. Entonces, esta evolución que está avanzando tanto, tiene que seguir basándose en eso, en el conocimiento, en lo que aparece. Ahí ahora nosotros, esto es una de las líneas que también estamos abriendo. En fútbol, de una manera más, digamos, profunda, que estamos analizando, por ejemplo, el carácter de la contracción excéntrica, cómo es la estructura de esa respuesta en una acción excéntrica que no la hemos podido evaluar hasta la fecha, porque antiguamente o digamos tradicionalmente la fuerza excéntrica pues había pocos medios, ¿no?, para poder evaluarla. Afortunadamente la tecnología sí que nos permite ahora analizar tanto la fase concéntrica como la excéntrica, y la excéntrica además pues es bastante desconocida, aunque todo el mundo habla del entrenamiento excéntrico, pero nadie conoce, por ejemplo, cuál es su valor de fuerza dinámica máxima excéntrica. Y nos ponemos a prescribir ejercicio excéntrico como si fuese igual que el concéntrico, y todos sabemos que hay una diferencia de en torno a 1,3, 1,4 en la relación entre la fuerza concéntrica y la fuerza excéntrica. Entonces, lo que estamos haciendo siempre, si utilizamos los valores de fuerza concéntrica, es infravalorar o infraestimar el valor de fuerza que tenemos que utilizar en el entrenamiento excéntrico. Y ahora nosotros, esta es una de las líneas en las que estamos, una de las tesis doctorales que estamos dirigiendo, y ver la relación entre, por ejemplo, los valores del rate of force development y también del stiffness, el papel que tiene con la capacidad de producción de fuerza excéntrica. Entonces, ahí se abre ahora también un ámbito o una autopista que tenemos que ir recorriendo de conocimiento, que todavía hay que hacer mucho trabajo para ver qué ocurre con esta ratio, que estamos hablando de stiffness RFD, por ejemplo. Y ahora, pues, estamos empezando... Y enseñar a los deportistas. Claro, y enseñar a los deportistas esos valores, porque... Si queréis hablamos de RFD o hablamos de stiffness, pero son ahora conceptos que aparecen dentro de la literatura, aparecen en el lenguaje de los entrenadores,
y todavía no sabemos realmente lo que quiere decir. Entonces, pues ahí animo también que los jóvenes investigadores pues empiecen a trabajar sobre estos conceptos y realmente qué quiere decir que un jugador tenga un RFD o tenga un stiffness X. Y aprovecho por decir, nosotros por ejemplo con un equipo, con la tesis esta que estamos trabajando con un equipo cadete de la base del Granada Club de Fútbol, una de las cuestiones que hemos hecho es enseñar a los niños a trabajar de manera cinética para trabajar el frenado en la desaceleración. La desaceleración en un gesto muy específico del cambio de dirección. Entonces esa acción luego la hemos llevado a ver si tenía transferencia con gestos específicos del fútbol y con relación a su desplazamiento. Y tiene muchísimas. Por lo tanto, hay mucho que descubrir dentro del mundo y yo creo que la dinamometría, como hemos dicho antes, nos permite eso, nos permite entrenar de manera diferente y hay muchas cuestiones que podemos aprovechar. Es decir, el poder entrenar cinético en gestos muy concretos y acciones muy concretas es algo en el que hay que avanzar y hay que profundizar. ¿Sabe a lo que se refiere cuando habla de entrenar cinético? Bueno, explícalo, sí. No, explicarlo mejor, claro. Yo creo. Es que, claro, nosotros... Sí, nuestro día a día... Bueno, la cinética son las fuerzas. Sí, pero él presupone que, claro, por eso quería aclararlo. Es decir, cuando él dice de entrenar en cinético, viene del concepto isocinético, trabajar con la velocidad como variable que tú modulas. Es decir, en el entrenamiento, ¿qué modulas? La carga, ¿no? La resistencia externa. Pones tantos kilos y mides la velocidad. Con la dinamometría tú puedes ahora decir, yo pongo una velocidad y ahora mido cuánta fuerza haces. O sea que la variable que manipulo es la velocidad. Entonces, en el trabajo que él ha mencionado, que es en futbolistas, en formación, lo que hacían era eso, un trabajo a una velocidad controlada, donde se valoró primero y se hicieron test previos para ver a qué velocidad desarrollaban su máxima potencia excéntrica. Entonces, hacían un trabajo de control excéntrico de la frenada, del cambio de dirección, y hicieron un protocolo durante 6 semanas y eso veían el efecto en el cambio de dirección en el campo y obtuvimos obviamente, bueno, no digo obviamente, sorprendentemente obtuvimos datos muy positivos y se consiguieron ganancias en el cambio de dirección gracias a esa intervención con el control de la velocidad, que hasta el momento no se podía hacer. Y esto es otra de las aplicaciones, virtudes, ventajas de esta tecnología. Vale. Y bueno, antes estábamos hablando del tema de las asimetrías, sí. Intervenimos para compensar o no intervenimos para no cargarnos al deportista y no alejarle de su zona de confort, ¿no? Y con eso. Claro, ¿cómo sabemos nosotros ante una valoración si tenemos que intervenir o si es mejor que ese jugador permanezca con esa estrategia? Porque, bueno, para poner un ejemplo, por ejemplo, en un CMJ vemos que un deportista alarga mucho esa fase excéntrica. Nosotros podemos pensar que tiene poca capacidad excéntrica. No, pero hostia, quizá es una estrategia que le va bien para saltar más alto. Quizás si después nosotros intervenimos y mejoramos esa fuerza excéntrica para frenar más rápido, sí. Quizá después no salta tan alto. Sí. ¿No? ¿Cómo lo veis esto? Pues aquí es igual, es lo que estás diciendo. Si tú intentas corregir esa asimetría, lo importante es lo que había comentado antes, la importancia de tener datos y de poder tomar decisiones con esos datos. Entonces, si tienes una asimetría muy elevada, por ejemplo, de más del 20%, que en este caso ya saltarían las alarmas, entonces ya sí que tendríamos que decir, bueno, voy a intentar corregir esta asimetría y con los datos de tiempos o de ver qué es lo que el gesto de cambio de dirección, de aceleración, vemos si mejora o no mejora. Ahí es donde veo si al corregir ese déficit, esa asimetría,
reducirla si está produciendo un efecto positivo o no. Así es como tenemos que tomar las decisiones, con base a datos. Si yo reduzco del 30% al 20% esa asimetría, o del 20% al 10%, que es donde ya la literatura me dice que estaríamos en rangos donde el deportista no tendría por el que estar preocupado, pues ahora lo que tengo que ver es si esa reducción de esa asimetría se traduce en una mejora del rendimiento. Y esta mejora del rendimiento no tenemos otra manera que analizarla en una carrera de 10-15 metros, en un cambio de dirección, en los gestos que realmente tú quieres analizar para ver si estás mejorando o no. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Hoy no hay Why Not Test, pero ya lo habrá en otros programas y vamos a pasar a la reflexión final. Os explicamos un poco, porque no lo hemos dicho antes. Vais a cerrar vosotros el episodio con una reflexión final. Bueno, primero, bien, antes de todo, recordar seguirnos en nuestras redes sociales, activar la campanita, suscribiros, y también os queremos pedir dónde os podemos encontrar a vosotros en las redes sociales, si queréis decir a la audiencia. Si es que utilizáis. Bueno, pues aquí yo me he tocado. Somos tecnológicos, pero somos viejos. Pero bueno, sí quiero aprovechar este medio para también darnos a conocer cuál es nuestro. Sí, hemos creado una red internacional que está formada por más de 14 universidades, entre ellas el Instituto y estamos, ya digo, principalmente estamos en el ámbito americano, es decir, en Chile, en Brasil, México, Uruguay, Colombia, Portugal, España. Ya también hemos empezado por el habla latina, ¿no? Así, por así decirlo. Y nuestro objetivo es dar a conocer pues la dinamometría electromecánica funcional de todas las tecnologías que se aplican en el conjunto de lo que es el movimiento natural controlado. Y es muy importante, porque yo quiero dar lo mismo que he dicho, darle al like. Me gustaría que si alguien quiere saber más de esto, primero que se meta dentro de nuestras redes como grupo, y que hay un congreso en León. Hacemos congresos bianuales, uno fuera de España y otro. El Congreso Pliokinetic. Sí, el tercer Congreso Pliokinetic, que se va a hacer en octubre en León, y donde se va a hablar muchísimo de esto, aplicado a la salud y aplicado al deporte, al alto rendimiento. Vienen figuras de todo el mundo. Hemos traído este año gente de inteligencia artificial, hemos traído gente de la electrónica, gente de la mecánica, porque queremos... Unimos la tecnología y queremos que expertos en tecnología también sumen a las ciencias del deporte. Queremos animarlo octubre, León. Entonces, ¿vale? Nos encontráis ahí, nos encontráis en la red Pliokinetics, nos encontráis también en el grupo de investigación, el CTS 642 y de FISAT, ¿vale? de la Universidad de Granada. Y nos encontráis en la propia Universidad de Granada, donde impartimos docencia, y ahí es donde está toda nuestra labor como docentes y como investigadores. Y en nuestro laboratorio, tenemos un laboratorio muy bonito en una ciudad preciosa. Estáis invitados a nuestro laboratorio, que se llama Strength and Conditioning. Lo que tenéis que hacer es venir con vuestro y hacer un programa allí. Sí, ojalá. Ya, hombre, Why Not on Tour, ojalá algún día, ¿no? Hombre, sí, tenemos disponibilidad para ese octubre, y si no nos hacemos un hueco, 22-23. 22-23. 22-23 de octubre. Pues vale. Estáis invitados a venir a León, y luego invitados siempre a venir a nuestro laboratorio a Granada, y allí Why Not, pues debería... Ojalá se dé la oportunidad, porque nosotros todo esto nos interesa mucho, y ya que tenéis un gran bagaje, os queremos pedir, mirando a cámara, que cerréis el episodio con que compartáis con nosotros el consejo más bueno que habéis recibido y que os ha cambiado la manera positiva de ver o entender vuestra profesión. Aquí mirando a cámara, primero uno, después el otro, y ya para cerrar. Yo sí voy a aprovechar. Cuando éramos jóvenes, con inquietud, como lo que veo aquí, nosotros teníamos que viajar mucho, porque no existían las redes, no existía absolutamente nada.
Y una persona que cambió mi forma de pensar fue Cirulo. Cirulo fue el que me hizo ver que para entrenar en un deporte colectivo hacía falta conocimiento y hacía falta entender el deporte. Entonces, desde ahí, en esa búsqueda del entendimiento, ha sido la creación de tantas cosas que llevamos entre mi hermano y yo. Bueno, mi consejo está relacionado con lo que él ha dicho, el conocimiento, la búsqueda siempre del conocimiento, la búsqueda de no parar, tener siempre la inquietud. Esto nos lo enseñó nuestro padre y también nuestro hermano mayor, que es como nuestro padre, y él siempre ha sido un ejemplo para nosotros, para decir que siempre hay que estar leído, siempre hay que estar buscando la información y buscando el conocimiento. Yo creo que eso es lo más importante en la vida, el tener la inquietud y buscar las fuentes para estar lo más actualizado posible.